mucha ayuda que mis compañeros les hayan explicado cada uno de los diferentes estados de la materia, ya que es un tema con el que vivimos actualmente, los vivimos día con día. Ya varios de ellos fueron explicados hasta con experimentos. Espero les haya sido de mucha ayuda, ya que es un tema muy importante de la física. Sin más por el momento, gracias por su atención. Hola, hoy les hablaré acerca de los cambios físicos de la materia. Para iniciar les daré un concepto básico de qué son los cambios físicos de la materia. Los cambios físicos de la materia son aquellas transformaciones o modificaciones que se le hace a un cuerpo, pero sin modificar su naturaleza o su composición. Dentro de estos estados físicos de la materia existen los cambios progresivos. Los cambios progresivos son aquellos que se producen cuando se le aplica calor a un cuerpo. Los cambios progresivos existen 4 tipos. El primero es sublimación progresiva. La sublimación progresiva es cuando pasamos de un estado sólido a un estado gaseoso, pero sin un estado intermediario. Un ejemplo de esto es un cubo de hielo que pasa a forma de vapor. El segundo es el estado de fusión, que pasamos de un estado sólido a un estado líquido. Un ejemplo de esto es un cubo de hielo. Al momento de aplicarle calor a un cubo de hielo, sus partículas se comienzan a acelerar, lo que produce que se derrita el cubo de hielo que estaba en estado sólido a pasar a un estado líquido. El tercero es evaporación. El de evaporación es cuando pasamos de un estado líquido a un estado gaseoso. Un ejemplo de esto es cuando hay un charquito de agua o cuando dejamos una cubeta de agua al rayo del sol, regresamos después de unas horas y ya no está. Es porque se pasó a un estado gaseoso en forma de vapor. Y el último es ebullición, que es similar al de evaporación, pero en este se modifican todas sus partículas. Esto es todo por el momento y mi compañero les seguirá explicando. Buenos días, profesor Palma y compañeros. Yo soy Diego y les voy a exponer 5 temas, empezando por sublimación inversa. ¿Qué es la sublimación inversa? Se le conoce también como deposición, desublimación, sublimación inversa o sublimación regresiva. Es el proceso de cambio de fase o de estado de agregación de la materia, según el cual una sustancia en estado gaseoso pasa directamente al estado sólido sin pasar primero por el estado líquido. Algunos ejemplos de sublimación inversa son la transformación de vapor de agua atmosférico directamente en hielos en las regiones polares o circumpolares, debido a que el frío impide la transformación de agua líquida primero. La transformación de hielo seco en laboratorios, que se realiza congelando el CO2 y sometiéndolo a enormes presiones. El siguiente tema que les expondré es solidificación. Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, producido por una disminución en la temperatura. Es el proceso inverso a la fusión. Ejemplo de esto es cuando metes al congelador agua. Como la temperatura es muy baja, esto hace que se haga hielo, o en pocas palabras, que se convierta en un sólido. En general, los compuestos disminuyen de volumen al solidificarse, aunque no sucede en todos los casos. En el caso del agua, aumenta. Y el tercer tema que les expondré hoy es la condensación. La condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, generalmente en vapores, y pasa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Ejemplo de esto son las nubes. Se forman por condensación. El aire más caliente entra en contacto con partículas más frías y el vapor se deposita en un líquido sobre esas. Y pasaremos a nuestro cuarto tema, que sería la contracción térmica. ¿Qué es la contracción térmica? Es un fenómeno físico debido al cual la materia ya es en estado sólido, líquido o gaseoso, pierde un porcentaje de sus dimensiones métricas a medida que se le va retirando temperatura. En ese sentido, es opuesto a la dilatación térmica, caracterizada por el aumento de proporciones, debido al aumento enérgico en los átomos de la materia, producto del incremento de la temperatura. Un ejemplo de esto es destapar frascos. Una técnica conocida para destapar frascos de tapa metálica consiste en dilatarlos.
empleando el calor, ya que al haber pasado mucho rato en la heladera o el freezer, el metal se contrae y resulta más difícil hacerlo girar. Otro ejemplo de esto es el congelamiento del agua. El agua se dilata notoriamente al aproximarse a su punto de ebullición, 100 grados centígrados, y contrae al descender hasta los 4 grados centígrados, adquiriendo su mayor punto de densidad, mayor cercanía entre sus partículas. Una vez por debajo de esta temperatura, se expande ligeramente de nuevo al pasar al estado sólido. Dilatación se conoce al proceso de expansión de volumen que sufren ciertos elementos o cuerpos generalmente como consecuencia de un cambio de temperatura. Se trata de un proceso físico que adquiere distintas magnitudes en sólidos, líquidos y gases. A veces estos cambios son mínimos e imperceptibles, otras veces se manifiestan claramente. Algunos ejemplos de esto son la expansión que se produce en los neumáticos de caucho, o también una chapa de zinc que se dilatará si se expone al sol, las cintas métricas produciendo errores de medida, los sistemas de tuberías, el aumento del volumen del agua al congelarse dentro de una botella, y sería todo por mi parte. Como ya sabemos, todo lo que encontramos a nuestro alrededor se encuentra en 3 principales estados: líquido, sólido y gaseoso, y mediante el siguiente experimento vamos a poder observar algunos cambios que están entre ellos. Para el primer paso vamos a poner a calentar los cubitos de hielo que están en el estado sólido, y vamos a poder observar cómo del estado sólido pasan al estado líquido. A este paso le vamos a llamar fusión y se debe al aumento de temperatura. Una vez que están en el estado líquido podremos observar que va pasando al estado gaseoso. A este paso lo vamos a llamar evaporación y se da debido al aumento de temperatura. Una vez que el agua pasa al estado gaseoso, colocaremos la tapa para poder observar cómo del estado gaseoso pasa al estado líquido. Este cambio lo vamos a llamar condensación y se da debido al aumento de temperatura. En el experimento anterior pudimos observar algunos cambios que se dan en la materia, sin embargo no son todos. Para que estos cambios se puedan dar, se necesitan hacer algunas modificaciones en las condiciones en las que se encuentra la materia, en donde influye la presión y la temperatura. Espero y les haya servido de mucha ayuda que mis compañeros les hayan explicado cada uno de los diferentes estados de la materia, ya que es un tema con el que vivimos actualmente, los vivimos día con día. Ya varios de ellos fueron explicados hasta con experimentos. Espero les haya sido de mucha ayuda, ya que es un tema muy importante de la física. Sin más por el momento, gracias por su atención.